entregarle su vida a Cristo Jesús. Bendecido miércoles, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. En este día doy gracias a Dios una vez más porque nos permite poder conectarnos con ustedes. Gracias al Señor por esta bendición tan especial. Hoy vamos a tener la bendición de poder estar en la presencia de nuestro Señor. Y bueno, gloria a Dios, porque en este día, pues, el Señor nos da la oportunidad de acercarnos ante su presencia. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Perdonen si tenemos en algún momento dado algún pequeño problemita acá. Estamos transmitiendo a través de OBS, gracias a Dios, y estamos aprendiendo todavía algunas cosas. Pero gloria a Dios, aquí estamos, y desde ya pues le doy la bienvenida y agradezco la oportunidad también de que usted me permita estar en su hogar, que usted me permita poder llegar hasta su casita y poder compartir con usted y con su familia la palabra de Dios. Soy el pastor Julio Brizuela y esto es tu iglesia en línea, la Cueva de Adulán, Ministerios Vino Nuevo para las naciones desde Chiquimula, Guatemala, para todas las naciones del mundo. Así que, gloria a Dios, damos inicio. Un saludo muy especial para todos ustedes que me ven desde Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y en Europa. El Señor desde ya pues derrame sus bendiciones y que la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Esta mañana pues vamos a dar inicio, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la lectura de hoy. Pues no tanto le llamo un estudio o prédicas, más que todo es la lectura de la palabra del Señor y hemos estado leyendo ya llevamos creo como un mes o un poquito más, de estar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro, como les mencioné al inicio, fue escrito por el único escritor conocido que no era judío, sino que era un gentil convertido a Cristo, quien escribió el Evangelio según Lucas y pues también nos regaló este maravilloso libro histórico como es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Lucas, el médico amado, como se le llamaba, es el escritor de esta preciosa pues palabra del Señor, como es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que seguimos leyendo el capítulo 16 de Hechos. Yo le invito a que vayamos al libro de los Hechos. Ayer estuvimos leyendo la primera parte. Hoy vamos a continuar con ello. Y por lo tanto, pues, en nombre de Jesús, vamos a permitir que el Señor pues, nos hable a través de su maravillosa y bendita palabra. Amén. Así que, mis amados hermanos, aquí estamos ya. Sí, quiero ver, vamos a buscar la palabra del Señor. Hechos capítulo 16. Amén. Aquí está. Y vamos a leer, en primer lugar, los versículos del... Permítanme, quiero ver. ¿Estamos? Vamos a leer los versículos del 6 en adelante y luego vamos a ir leyendo lo demás. Dice la palabra del Señor así. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, y dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Aleluya. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Imagínense, hermano. Y presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo entre ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolas a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Amén. Amén. Bien, entonces vemos cómo el Señor, haciendo su obra, permitió que tanto Pablo como Silas pasaran momentos difíciles, bastante difíciles, por decir así, realmente, porque, mi hermano, cuando uno hace la obra, muchas veces al inicio uno piensa que todo va a ser fácil, que todo va a ser sencillo, que no van a haber muchos tropiezos, que no va a haber muchas luchas. Sin embargo, tenemos que aprender algo. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y cuando Él dice en el mundo tendréis aflicción, parte o la mayoría de esa aflicción vendría a causa del nombre de Jesucristo. Amén. Nosotros como hijos de Dios debemos recordar que somos puestos como ovejas que van directo al matadero. ¿Por qué? Porque si al árbol verde le hicieron de todo hasta llevarlo a la muerte, ¿qué no harán con el árbol seco? Imagino que de ahí han sacado aquel dicho, pues, ¿verdad? Que dice: del árbol caído todos quieren hacer leña. No lo sé, podría ser. El punto es que estos varones, siervos del Dios Altísimo, están haciendo la obra de Dios. Y de esa manera, pues como vimos al inicio, llegan hasta cierto lugar, pues, ¿verdad? Movidos por una visión que el apóstol Pablo había tenido, donde miraba que un varón macedonio le decía, que estaba en pie, pues le decía que por favor pasa a Macedonia y ayúdanos.
Y enseguida dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que esto era parte de la voluntad de Dios. Eso es lo que da a entender el versículo, ¿verdad? Dando a entender que era de parte del Espíritu este llamado. Y bueno, vemos cómo entonces se da esa situación y parten hacia aquel lugar, en Macedonia. Luego vemos los siguientes versículos que ya puestos allá. ¿Sí? Zarparon pues, dice, y vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Oiga, Filipos, ese lugar, cuando luego el apóstol Pablo escribe pues la carta a los filipenses. Los filipenses eran las personas de Filipos. Y esta era parte también, o era provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice, y un día de reposo, ahí en Filipo de Macedonia, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que pudiera atender la palabra, y bueno, ella creyó. Pero cuando ella cree, decide y pide y obliga al apóstol Pablo, como a Silas, a todos los que con él andaban, que si ella era tenida como una mujer digna de que ellos se quedaran en su casa, que por favor se quedaran allí como si estuvieran en su casa y que predicaran el evangelio. Cuando Dios nos llama, hermanos, al ministerio, o cuando Dios nos envía a las misiones, Dios siempre tendrá en esos lugares personas específicamente puestas por Él para que abran su corazón y reciban el evangelio y reciban a Cristo, pero también estarán puestas para bendecirnos a nosotros. Pienso en aquellos que van a otros países como misioneros. Ya he dicho muchas veces que para mí, en lo personal, para mí, no estoy diciendo que así lo es, pero para mí, lo que ahora o lo que hoy por hoy llamamos misioneros es sencillamente lo mismo que el apostolado. Oigan bien, pues. Cuando Pablo y Bernabé salen por voluntad del Señor hacia las naciones de los gentiles, ellos van a lugares donde no se conoce la palabra, donde no hablan del mismo Dios, donde sus creencias son hacia dioses hechos por hombres, y ellos van a implantar la palabra de Dios por primera vez. ¿Y qué es lo que hacen hoy por hoy los misioneros? Lo mismo. Así que, para mí, en lo personal, el apóstol no es aquel que se llama a sí mismo apóstol o que otro lo denomina otro apóstol. Y bueno, y solo levanta su iglesia y ya estuvo, ¿verdad? No. Para mí el verdadero apóstol hoy en día es el misionero. Porque el misionero es el que va a dar su vida allá. Es el que va a hacer un cambio completo de vida, a tomar una nueva cultura, a abrir camino para el evangelio. Dios bendiga a todo hombre y a toda mujer que hoy el Señor ha levantado para ir a las misiones. Acá en Chiquimula, en lo personal, pues conozco
a alguien muy cercano a nosotros como familia, y es Teodoro Castro, hijo, que con amor pues le llamamos, cariñosamente pues le llamamos Lolito Castro. Es alguien que se ha estado preparando, y desde ya pues yo quiero animarles, mis amados hermanos, a que si usted está en la posibilidad y Dios toca su corazón, bendiga la vida de Lolito. Bendiga, y cuando digo bendiga, no me refiero que solamente le diga te bendigo, no. Manténgalo en oración. Y si es posible, si hay posibilidad, comparta de sus finanzas para este ministerio. Porque en poco tiempo él saldrá de Guatemala e irá a ciertos lugares donde irá a predicar la palabra. Y nosotros somos llamados a bendecirlo, a sostenerlo, a animarlo. Le hablo a usted, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué usted, mi hermano? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, tenemos que velar los unos por los otros. ¿Se recuerda lo que leíamos en el capítulo 4? Cuando dice la palabra que ninguno decía ser dueño de algo, sino que todo lo ponían al servicio de todos. Y eso incluía bienes, economía, cariño, respeto, etc. Este lunes en la reunión de pastores tuvimos a dos señoritas, que una de ellas es de Huehuetenango, la otra es de San Jorge, Zacapa. Espero poderla tener en uno de estos días en un en vivo para entrevistarlas. Y hablábamos pues, o ellas nos contaban que ellas van a finales, o una de ellas va a finales de este año, ahí por noviembre o diciembre, a África, específicamente al país de Ghana, un país donde comúnmente la religión oficial es musulmana, pero ellos se han tomado de valor y están dispuestos a ir sin saber realmente qué les va a esperar allá. Pero ellos no irán solos, ellos irán con nuestras bendiciones, con nuestras oraciones, y si es posible, con parte de nuestra provisión. Amén. Quise ver este punto por lo que vemos que habla la palabra de Dios. Bueno, esta mujer llamada Lidia obliga a los apóstoles que se quede con ellas. Y luego dice que aconteció que mientras iban a la oración, le sale al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual dice daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Fíjese pues, qué triste. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Fíjese que lo que ella estaba diciendo era la verdad, pero lo decía no por el Espíritu Santo, lo decía porque ella, con el espíritu de Satanás, con un espíritu de adivinación, aparentaba querer ayudarles. Pero Pablo, quien tenía discernimiento espiritual, supo desde el primer instante que aquella joven no hablaba de parte de Dios, sino que ella hablaba por parte de un espíritu de adivinación. Y es por ello que el apóstol Pablo le pone un alto. Oiga, mi hermano, usted y yo hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado a quien muchas veces oímos, porque dice la palabra, dice el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo en otra de las cartas, que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Es decir,
se muestra como un ángel de Dios, se muestra como un siervo de Dios, para confundir muchas veces al pueblo. ¿Y sabe quiénes son casi siempre los que caen en este error? Son aquellos hermanos o aquellas hermanas que siempre andan buscando, oiga bien, andan buscando a veces muchos profetas que no tienen una iglesia, no tienen un lugar, no tienen una cobertura, no tienen una autoridad sobre ellos. Ellos solamente andan de iglesia, dando palabra de Dios. Palabra de Dios. Tengamos cuidados. ¿Por qué? Porque no todos aquellos que dicen Señor, Señor, son parte del Señor. Y hay muchos profetas que solamente profetizan conforme a la necesidad de su vientre, dice la misma palabra. Y entonces hablan aquello que creen, o el espíritu de adivinación en un momento dado les da a conocer que las personas desean oír. Y bueno, mucha gente dice, oh, es que el profeta me dijo, y mucho de esa palabra jamás se cumple. Tenemos que tener cuidado. Esta mujer era una persona así. Y la gente creía, al igual como con Simón el mago, ¿se recuerda? Con Simón el mago, que con su magia tenía engañada a toda la gente, haciéndole pensar que él era un grande y que lo que él hacía era de parte del poderoso Dios. Hasta que es descubierto por Dios. Entonces, el que Pablo la detuviera y reprendiera o echara fuera de esta mujer, de esta jovencita, ese espíritu de adivinación le trajo consecuencias muy difíciles. Alguien puede decir, pero lo hubiera dejado, hombre, si al final de cuentas estaba hablándoles la verdad. No importa de dónde viniera, cuidado con ese pensamiento. Cuidado. Ay, miren, la iglesia no importa, con tal que le hablen de Dios. Cuidado. Porque por ello muchos están metidos en un montón de sectas y de religiones. Y muchos cristianos, estando dentro de su iglesia, siguen sectarismos o siguen religiones y viven en una religión. ¿Por qué? Porque no son fieles a Dios y a su palabra verdadera. A Pablo no le importó las consecuencias. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que predicar la palabra y tenemos que hacer todo aquello que el Señor nos demanda y nos demande, sin importar las consecuencias que puedan venir de parte del enemigo. Hay mucha gente que hasta el día de hoy dice, ay, no, yo no me meto mucho en las cosas de Dios, hermano. Porque cuando uno más se mete con Dios, el enemigo más lo ataca. Disculpen. Quien piensa así, lo más seguro es que no ha nacido de nuevo. No ha tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús. O simplemente sigue con ciertas ataduras de temor y de miedo, como el apóstol Pedro. Usted recuerda, ¿verdad? Que cuando ya vio la situación dura, en ese momento dijo, no. Horas antes había dicho, Señor, mi vida daré por ti. Pero cuando la vio ya la situación frente a su cara y a eso le iba a afectar a su vida, él dijo, no, yo no conozco a tal hombre. ¿Quién será? No lo sé. Y bueno, usted y yo pues conocemos esa triste historia, ¿no? Gracias a Dios, el Señor Jesús ya se lo había dicho y ya le había dado a entender de que Él iba a volver y que cuando volviera pues animar a sus hermanos, ¿verdad? Que los confirmara y que los alentara a seguir adelante buscando al Señor. Hermano, la palabra nos está enseñando que la vida del cristiano o la vida del servicio a Dios no será una cosa
sencilla. No va a ser una cosa tranquila muchas veces. Oiga, van a venir tropiezos. Sin embargo, en Cristo, dice la palabra, usted y yo somos más que vencedores. Es decir, a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones, a pesar de todo lo contrario que venga de parte del enemigo, el Señor nos dará victoria. Pero que el Señor nos dé victoria no indica o no implica que no vamos a sufrir en carne propia, porque lo vemos aquí en la palabra del Señor. Cuando aquellas personas ven que la muchacha ya no tiene el espíritu de adivinación, agarran a Pablo, agarran a Silas y los meten presos, porque dicen, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjese pues. Y todo el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y si usted no mal recuerda, eran 40 azotes, dice, así lo hablaban o lo dice la palabra, menos uno. En sí eran 39 latigazos los que iba a recibir cada uno de ellos. Esa era la forma de castigar de los romanos cuando azotaban. 40 latigazos menos uno, al igual como Jesucristo los recibió. Claro, probablemente Pablo y Silas no sufrieron el mismo daño que nuestro Señor Jesucristo recibió, porque el látigo con el que lastimaron a Jesús era un látigo cruel, donde en las puntas tenían trozos de huesos o de hierro, a tal manera que cuando golpeaban la espalda del Señor y jalaban, se traían trozos de carne. Y por eso dice la palabra que se volvió una sola llaga a su espalda. Y por esa llaga, usted y yo, mi hermano, ya fuimos curados. Es decir, si usted tiene una enfermedad, cualquiera que sea, crea la palabra, confiese esa palabra y reciba la sanidad, porque por la llaga de Cristo, usted y yo fuimos curados. Y de eso mismo fueron parte Pablo y Silas. Ay, no, así ya no. Así mejor dejémoslo aquí, que vaya otro, sí, que vaya otro. Yo voy a orar por otro y yo voy a dar provisión para otro. Cuidado. Miren, mi hermano, cuando Dios nos hace un llamado, créanme, es un privilegio. Y cuando nosotros aceptamos ese llamado, debemos estar dispuestos a lo que viene. Yo recuerdo, y ya lo he cantado a veces con ustedes, aquel canto que dice, te amo, no importa lo que pueda venir. Habían personas que me decían a veces, hermano Julio, no cante ese canto. ¿Por qué? Es que mire lo que dice, no importa. Pues sí, no importa, mi hermano. No importa si vienen pobreza, si viene escasez, si vienen enfermedades, si vienen persecuciones, si vienen crisis. No importa si Cristo está conmigo, si Cristo está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos levantará, y si en todo caso el Señor decide y permite que nosotros pasemos a otra vida, a la vida verdadera que nos ha prometido, ¿dónde está el problema? Pero es triste ver muchos cristianos hoy por hoy que le tienen un terror a la muerte, cuando la muerte realmente es una ganancia para el Hijo de Dios, para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, para la familia de Dios. La muerte es una ganancia. No tiene que ser temor, no tiene que ser angustia, no tiene que ser desesperado. Y dice que luego los mandaron, luego de mandarlos a azotarles, le mandaron al carcelero que los metiera en lo más lejos posible de la cárcel. Y dice que los metió en el calabozo de más adentro y amarró sus pies al cepo. Ahora, imagínese al apóstol Pablo y a Silas.
dentro lo más profundo de la cárcel, en el sótano, algo frío tal vez, no sé, con luz de llamas, no sé cómo era la situación en ese momento, y con sus pies en un cepo, ¿sí? Amén. Esto, oiga bien, estando ellos allí, vemos cómo, yo me imagino, pues a los dos con sus piernas estiradas y con algo de madera donde tenía una especie así de ondulado, donde quedaban sus pies y otra forma igual arriba, y les ponían cadenas para que no fueran a huir. Y estando en esa situación, mi hermano, ¿qué crees? Se le ocurre a Pablo y se le ocurre a Silas a ponerse a alabar a Dios y empezaron a cantar. Yo no sé si cantaron, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No lo sé. Yo no sé. Lo que sí dice la palabra, que ellos alababan al Señor y cantaban himnos a Dios. Y los presos, todos los presos, lo oían. Me imagino que alguno dijo, puchica, estos están locos. Los tienen hasta lo más profundo porque de plano están bien protegidos. Y cantando estos, pues. Pero vean lo que esto produjo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Oiga, ¿sabe por qué se iba a matar? Porque sabía que sería menos dolorosa la muerte para él suicidándose, que soportar el castigo romano. Pero viendo el apóstol Pablo, le grita, momento, detente, no te hagas daño, aquí estamos, todos, no hay nadie ha huido. ¿Se imagina el milagro de Dios? Mira, hermano, alguien dijo esto, que antes de una gran victoria viene una crisis fuerte. Antes de una gran bendición viene primeramente un desierto. Vea, eran enviados por Dios, pero ¿cómo? Si Dios los envió, ¿cómo Dios permitió? ¿O cómo Dios permitía? Oiga, ¿cómo es que Dios permitía o cómo Dios permitió, o cómo Dios permite que hoy por hoy a veces, mientras hacemos la obra de Dios, las cosas nos salgan mal, vengan tropiezos, vengan persecuciones, nos insulten, nos se burlen, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el preámbulo a una gran victoria, mi hermano, a una gran conquista, porque vea lo que dice la palabra. Vea lo que dice la palabra. Entonces, dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oiga, él había entendido, él probablemente había escuchado a Pablo que había hablado de salvación. ¿Qué es salvación? Salvación es la libertad o la oportunidad, oiga bien, de no ser condenado, de no ir al infierno. Eso es salvación. Es ser librado de la condenación eterna. Entonces él les dice, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. Y les hablaron, dice, las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Imagino que era su esposa, sus hijos, criados, no sé si tendrían amigos ahí en ese momento, pero a todos los que estaban en su casa le hablaron la palabra de Dios. Y él, el carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Me atrevo a decir, hermano, que todo esto que sucedió antes, la mujer con el espíritu inmundo, la gente agolpándose para meterlos presos, los latigazos que reciben, todo esto no fue nada a la satisfacción, al gozo, a la alegría de ver a un hombre con toda su casa convertida a Cristo Jesús. Y yo no sé si el apóstol Pablo lo pensó o si pasó por la mente de Silas, pero en mi mente pasa. Y tal vez si yo hubiese estado ahí, tal vez en mi mente hubiese dicho, valió la pena estos 40 latigazos menos uno. Valió la pena el ser arrebatados por esta gente de la forma violenta como lo hicieron. Valió la pena venir desde donde estábamos hasta esta ciudad, porque muchos pudieron convertirse a Cristo Jesús, comenzando con Lidia y después con el carcelero y toda su casa. Y oiga bien, hoy por hoy, esa misma palabra sigue de pie, sigue firme, sigue viva y está para todo aquel que la quiera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu familia, tus hijos. ¿Sabe la bendición que trae padre de familia, amigo o amiga? ¿Sabe la bendición que trae el hecho de que usted como padre o usted como madre o el primero que recibe a Cristo en una casa reciba la bendición de ser hijo de Dios? Esta es que si usted cree, toda su casa terminará creyendo a Cristo Jesús. Si usted cree, oiga, aunque al principio toda la familia esté en contra suya, llegará un momento que toda su casa doblará sus rodillas ante Cristo y lo recibirán como su Señor y su Salvador, porque es una promesa. Si crees, dice, en Cristo, serás salvo. Tú, pero también tu casa, también tu familia. Si tú eres el padre, pues tu esposa también llegará a los pies de Cristo. Tus hijos llegarán a los pies de Cristo. Si tú eres la esposa que ha recibido a Cristo, no pierdas la esperanza. Tu esposo llegará a los pies de Cristo. Tus hijos van a llegar a los pies de Cristo. Tu familia, aún parte de mucha familia atrás. Oye, Dios es fiel. Y oye, y aún cuando todavía ellos no han creído, Dios les da la bendición de ser santos, de ser apartados por el hecho sencillo de que tú ya eres un hijo o una hija de Dios. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, mi anhelo, mi deseo es que tú hoy por hoy, también puedas decir, creeré en Cristo para ser salvo yo y toda mi casa. Oye, esto me recuerda a lo que dijo en aquel tiempo Josué. Decidan ustedes a quién siguen, pero yo
y mi casa serviremos al Señor. Pues aquí viene el punto. Dios quiere formar hogares, familias sacerdotales. Pero para ello es necesario que uno abra su corazón. Y claro, si tú eres esposo, pues hazlo. Si tú eres la esposa, hazlo. Si tú eres un hijo, hazlo. Dios estará contigo. Y aunque vengan momentos de aflicción, de preocupación, de rechazo, llegará el momento de la victoria, porque ya aprendimos. Antes de la victoria va a haber una guerra, una batalla. Antes de la victoria, oye, para que haya victoria, hay una pelea, hay una guerra, hay una batalla. Antes de la bendición, hay una lucha, hay un tropiezo. Pero cuando viene la victoria, cuando viene la bendición, todo esto queda tan pequeño que podríamos decir, valió la pena el sufrimiento, valió la pena el soportar esto y aquello, el rechazo, la humillación, las burlas, valió la pena porque toda mi casa llegó a los pies de Cristo. Y esto es lo que muchas veces muchos no tienen el valor de vivir. Y entonces, cuando se miran abrumados porque papá, mamá, mis hermanos, mi familia, mis primos, todos me achacan, todos se burlan de mí, mejor me vuelvo al mundo. Discúlpame, el que hace eso es un cobarde, es una cobarde. Porque, oye, fíjate la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 28, 21, 8, no recuerdo, perdóname. Pero dice, encabezando la lista de los que van al lago de fuego. Pero los cobardes, los incrédulos. Oye, tienes que entender que Dios no te va a dejar solo. Y que si Dios permite X o Y situación, es porque Él tiene algo grande. Él tiene una recompensa, tiene una victoria, un triunfo grande hacia adelante. No quites la mirada de Cristo entonces. Sigue, no importa el rechazo, la humillación. Sigue a Cristo. Mi hermano, mi hermana, tú que estás pasando tal vez ahorita momentos de aflicción porque tienes poco tiempo de haber recibido a Cristo, tienes poco tiempo de haberte entregado y tus padres o tus hermanos no te aceptan. Es más, te dijeron que te van a desheredar. Es más, te dijeron que te vas a ir de la casa o ya te echaron de la casa. No temas. Cree solamente que si el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, así será hecho en el nombre de Jesús. Así que mi hermano, mi amigo, sigamos adelante. Mi amigo, toma la oportunidad de recibir a Cristo, porque cuando tú tomas esa bendición, toda tu casa será bendecida. Si en este momento hay alguien que quiere recibir a Jesús, repita después de mí. Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti estoy perdido. Pero en este momento te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Toma mi nombre y escríbelo en el libro de la vida. Vuélveme una nueva criatura. Lléname de tu presencia, Señor Jesús. Lávame con tu preciosa sangre. Limpia mi mente de todo pecado y de toda maldad. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración, ahora eres un hijo de Dios. Y por ende eres mi hermano o mi hermana. No desmayes, no retrocedas, porque Dios tiene todo bajo control. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo, ha sido una bendición esta mañana el poder compartir la palabra de Dios contigo. Ha sido una bendición el poder compartir la palabra del Señor. Y solamente te animo, sigue buscando la palabra, sigue buscando la presencia.
Conéctate todos los días. Hay palabra para aquel que anhela seguir a Cristo Jesús. Soy el pastor Julio Brizuela y esto fue tu iglesia en línea, la Cueva de Adulán. Ministerios Cristianos, vino nuevo para las naciones, desde Chiquimula, Guatemala, para todo el mundo. Gracias por estar conmigo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta una próxima.